Hoy nos va a acompañar Matías de Data Gremiales. ¿Cómo anda, Matías? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno, Matías, ¿qué trajiste hoy? ¿Cuál es el dato hoy para vos? Vamos a hablar del conflicto de aceiteros, Sí. que es una de las paritarias que comúnmente se dice testigo, a partir de la cual el resto se reacomoda. Por eso es lo importante y además porque bueno, tiene que ver con el sector agroexportador, que es el que ingresa divisas al país. Hay como un paro muy importante de aceiteros. Sí, ahora están en consideración obligatoria. Si yo a usted le digo San Lorenzo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Es el puerto de San Lorenzo. El puerto, claro, ¿no? El equipo de fútbol, recuerda los actos escolares, Feo asoma, Chazo Claro. Rayos, ilumina el histórico convento. Eso que en su momento era un caserío donde se libró ese primer combate fundamental por la independencia, hoy es uno de los polos, es el polo agroexportador más importante del país y según algunas estimaciones del mundo. Por ahí se despachan 80 millones de toneladas anuales de granos, harina y aceites. ¿Solo de San Lorenzo también eso implica El Timúe, Gran todos los Rosario, puertos? pero del Gran Rosario son 70 kilómetros, Claro. el 80% está concentrado en San Lorenzo. Sí. Es decir, que se supera a otros pueblos como Nueva Orleans y Santos en Brasil. Bueno, venimos de un paro de 7 días, o sea, a principio de mes, que fue, bueno, se levantó por una conciliación obligatoria dictada por el gobierno a partir del pedido de las patronales. Ese paro lo hacen los aceiteros, pero ¿qué repercusión tiene? ¿La no posibilidad de exportación? Exactamente. Bueno, lo encabezaron el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, el SOBEA, y la Federación de Aceiteros, que nuclean a 22 gremios, y es nacional, contra, bueno, estos sindicatos tienen una historia muy fuerte de lucha contra las cámaras del sector, Ciara, Ciabec y Cardio. Como decía, el paro fue levantado por la conciliación obligatoria, y durante la medida de fuerza los empresarios se quejaban de que eso provocaba una pérdida de 50 millones de dólares diarios Por día. de todo el sector. Más los transportistas Claro. y demás. Los laburantes que decían que con el 1% de esa cifra que ellos tiraban hubiesen arreglado el conflicto. ¿Qué reclaman los aceiteros? Bueno, el reclamo sigue, obviamente, exigen un salario mínimo de 1,5 millones de pesos para el puesto más básico de la escala, para cubrir las necesidades básicas, que es lo que dice el convenio colectivo de trabajo de Sí, ellos. es más o menos lo que Y dice el INDEC para una familia, digamos, claro, ¿no? el artículo 14 de la Constitución, el INDEC para la familia, que habla de 900.000 pesos para todo lo que es canasta básica, más el alquiler. Hay que decir esto, los aceiteros son un gremio, son uno de los gremios mejores pagos, más o menos, está bancarios en un paro 400, pero los aceiteros siempre, en general, fueron un gremio mucho mejor pago que los Claro. bancarios, y es una actividad altamente rentable, y que depende mucho de la mano de obra, no masificada, pero sí se depende mucho de esa mano de obra. Totalmente, por eso ellos tienen dos ejes. Por un lado la canasta básica y por otro lado lo que ellos producen, ¿no? El valor agregado de su laburo, que eso se reconozca. Entonces, eso en términos de plata son 250.000 pesos más, es decir, en porcentaje un 26%, y los empresarios por otro lado se plantaron en un 17% y no hacían una contraoferta. Eso estiró el conflicto indefinidamente. Hay muchos empresarios que están en el mercado del aceite, digamos, en el negocio, aparte de Aceitera General Dehesa, Molino con Pérez Compán. ¿Quiénes son los actores, digamos? El único nacional es Molino, después tenés Cargill, Dreyfus, Cofco, esas son varias. Esas ya son exportadoras, digamos. Exportadoras, básicamente. Y bueno, como decía, la paritaria es testigo, bueno, lo que decís vos, es como que cierran aceiteros un poquito arriba de bancarios, después va bancarios, superan eso y así sucesivamente. Claro. Si ellos no pueden pelear un buen salario, ¿qué le queda al resto? Por eso la importancia de esta paritaria. Y además, en 2023, el costo, digamos, que representaba la masa salarial era del 1,7%, pero después de la última devaluación es apenas por encima del 1%. Estamos hablando ¿El de 1% de qué? ¿De la facturación de las aceiteras? Claro, de los costos, o sea, lo que representan salarios es solamente apenas un poco más del 1%. Del costo de la fabricación del aceite, o de la elaboración del aceite sería. Exactamente. O sea, del costo total entre de que yo pongo, qué sé yo, el maíz en el campo, a que lo extraigo, lo transporto, después lo pasan por una prensa, ¿no? Al maíz y ahí aparece el aceite, sería. Totalmente. La pregunta es, ¿por qué las cámaras dilatan tanto el conflicto? Bueno, por un lado, en un principio hablaban de forzar una devaluación. Querían llevar el dólar a 1.800 pesos. El gobierno se mantuvo muy firme en esa
postura de no devaluar, entonces, bueno, empezaron a hablar de bajar las retenciones. Claro. 8 puntos. O sea, la Cámara, vos decís que estira el conflicto a propósito para que le devalúen, digamos, una suerte de extorsión Sí, hacia el gobierno. Totalmente. Eso no solamente lo dicen los sindicatos. Los propios empresarios públicamente hablaron de la necesidad primero de una devaluación y después también de una baja de las retenciones del 33, perdón, al 25%, es decir, 8 puntos. Entre ellos, bueno, Gustavo Idígoras, presidente de una de estas cámaras de Ciara, en un coloquio de idea, dijo que si el gobierno hacía eso, bajaba las retenciones 8 puntos, sería posible liquidar 5.000 millones de dólares extras Claro, en los próximos 6 meses. Entonces ahí tenés dos cosas, digamos. ¿Por qué se dice que las cámaras están extorsionando al gobierno? Mirá, es simple, el gobierno está necesitando dólares, necesita de las exportaciones del sector agropecuario, y en la medida en que esté el paro en San Lorenzo, calculo que serán todos los puertos de Gran Rosario, esto no puede ocurrir la exportación. Entonces, ¿qué están diciendo? Che, muchachos, bueno, si ustedes no devalúan, los aceiteros van a seguir haciendo el paro, y si ustedes no devalúan, tampoco vamos a liquidar todo lo que tenemos, digamos, que serían 5.000 millones de dólares, el equivalente a 5.000 millones de dólares, que hoy al gobierno le faltan. Sí, totalmente. 500 millones, digamos. Por el tema de deuda, o sea, los vencimientos. El tema es el dilema en el que está el gobierno. Por un lado, esta extorsión. Por otro lado, estas cámaras dicen que lo hablaron directamente con el gobierno. Y el gobierno lo que le dicen es que están de acuerdo conceptualmente, pero que no es el momento. ¿Por qué? Claro, una devaluación o una baja de las retenciones provocaría nuevamente una estampida de precios en el mercado interno. Sí, claro, obvio. O sea, no hay ninguna posibilidad hoy, digamos, de darle una baja a las retenciones, no tenés dólares, y después la devaluación es realmente inviable, es imposible. Están en un jaque mate en eso, ¿no? Porque, bueno, están muy firmes las cámaras en el tema de devaluación, y está muy firme el gobierno, porque si no, vuela por los aires. Completamente. Entonces, para cerrar, estamos en periodo de consideración obligatoria que vence este viernes. El jueves habría una audiencia conciliatoria para ver si pueden llegar a un acuerdo. Pero bueno, por el momento es muy difícil. Vos decís que las cámaras tienen la guita, pero no se lo quieren dar en función de esta extorsión que le están haciendo al gobierno. Totalmente. Está bueno, es un gran tema. Ahora sí se entiende el por qué, digamos, se extiende tanto, se hace tan prolongado el conflicto. Gracias, Matías. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí tenemos uno de los principales periodistas de Data Gremiales, acá con nosotros en Data Méndez un ratito para entender un poco la realidad. Estaba bueno eso, entenderlo en el sentido de la extorsión que hacen no los laburantes, sino los propios empresarios al gobierno para que le habilite la posibilidad de evaluar o que le baje las retenciones. Es así,